Hola, yo soy Mariela y en este episodio quiero compartirte un principio fundamental sobre la salud. Este principio es muy importante comprender al 100 porque es como una área de confusión que yo he visto que básicamente tenemos en nuestra sociedad, o una área de confusión o simplemente que no tenemos esta información, es un vacío de información. Pero es tan importante para la salud a largo plazo porque esto tiene que ver mucho con los alimentos que vamos a elegir para consumir, para comprender cómo mantener la salud a largo plazo, cómo prevenir malestares o alguna enfermedad a largo plazo, ¿verdad? Una cosa que quiero mencionar es solamente que todos mis estudios fueron en inglés y entonces a veces la manera de cómo yo pronuncio las palabras en español tal vez no es 100% correcto, pero sí me doy a entender, entonces, o a veces me trabo un poquito, pero bueno. Vamos a empezar porque este principio es muy importante comprender. Esto tiene que ver con la insulina y el azúcar en la sangre. Entonces ahorita tengo aquí un dibujo y para empezar solamente quiero que te enfoques en la parte azul. Cuando consumimos comida, básicamente entra a nuestro estómago y se desbarata, y luego entra al intestino delgado, se desbarata más y entra a través de la pared del intestino hacia la sangre, y entonces eso hace que suba el azúcar en la sangre. Dependiendo del tipo de comida que consumimos, sube más o menos el azúcar en la sangre, pero los carbohidratos son los que más suben el azúcar en la sangre. Cuando digo carbohidratos, ¿a cuáles me refiero? Me refiero a las tortillas, la pasta, arroz, dulces, refrescos endulzados, el azúcar refinada, donas, pasteles, quequitos, todo ese tipo de cosas, jugos de frutas, las frutas en sí, cereales, ese tipo de cosas, todo eso está en la categoría de un carbohidrato. Entonces, básicamente, en una persona saludable, cuando consume carbohidratos o cualquier alimento, sube el azúcar en la sangre. Y cuando sube el azúcar en la sangre, que es un proceso normal del cuerpo, porque consumimos comida, tenemos una glándula que se llama el páncreas. El páncreas suelta una hormona que se llama insulina. Insulina es una hormona que agarra la glucosa de la sangre y se la da a la célula, y la célula agarra esa glucosa y produce energía con esa glucosa. Glucosa es igual a azúcar, y de ahí derivan de los carbohidratos principalmente. Entonces, la insulina le da la glucosa al azúcar y eso hace que baje el azúcar en la sangre igual a un nivel normal, y teóricamente entre comidas estamos accesando la grasa y estamos quemando grasa para energía. Y luego comemos otra vez, sube el azúcar en la sangre y pasa lo mismo. El páncreas suelta la insulina agarra la glucosa de la sangre, la insulina se la da a la célula y la célula agarra la glucosa y lo usa para producir energía. Eso es un proceso normal. Pero lo que ha pasado es que nos han dicho, ahora como país hemos seguido una política que debemos de evitar la grasa totalmente o lo más que podamos, porque supuestamente la grasa nos hace engordar y la grasa nos va a dar ataques de corazón o problemas cardíacos, ¿verdad? Entonces nos han dicho, evita la grasa a todo costo, y cuando bajas la grasa, algo más va a subir, y lo que ha pasado es que subimos el consumo de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Básicamente que sobreconsumimos carbohidratos. Cuando sobreconsumimos carbohidratos, en la mañana básicamente una persona puede consumir cereal y un jugo de naranja, o leche deslactosada con avena y algo endulzante y un jugo de naranja o algo así. Durante la tarde puede ser tal vez varios tacos, arroz, frijoles, y luego en la noche igual pollo con arroz y tortillas, demasiadas tortillas, y un postre, y porque se nos antoja el azúcar al fin del día. Entonces, o también entre comidas. Pero lo que pasa es que sobreconsumimos carbohidratos y eso causa que el azúcar en la sangre suba a un punto más de lo normal. Entonces sube el azúcar en la sangre demasiado y el páncreas hace lo mismo, suelta insulina y la insulina agarra la glucosa y se la da a las células. Pero ahora lo que pasa es que tenemos la presencia de insulina
constantemente en la sangre. ¿Por qué? Porque seguimos sobreconsumiendo los carbohidratos. Entonces esa insulina le va a dar la glucosa a las células, pero luego va a empezar a empujar la glucosa mucho más abajo de lo normal, y esto es lo que le llamamos hipoglicemia. Algunas personas están diagnosticadas con hipoglicemia porque básicamente quiere decir que tienes la azúcar demasiado baja, pero hay personas que simplemente no saben que tienen un problema con el azúcar en la sangre, que la tienen demasiado bajo. Entonces déjame te digo cuáles son los indicadores o los síntomas que podrías estar analizando que te están dando un indicador que el azúcar en tu sangre está desnivelada, descontrolada. Estos son principalmente cuando tienes el azúcar baja, pero también, por ejemplo, el cansancio lo puedes tener cuando tienes el azúcar alta o baja, ¿verdad? Demasiado alta o demasiado baja. Si has notado que a veces comes una comida y después de la comida te da sueño, eso no es algo normal. En realidad no nos debe dar sueño después de comer, ¿verdad? Pero luego se te baja demasiado el azúcar, y cuando el azúcar está demasiado baja, te dan antojos por azúcar. Es algo muy interesante que te dan antojos por azúcar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú has escuchado posiblemente que alguien te dice no comas azúcar, el azúcar es mala, no comas azúcar. Y tú dices, ok, no voy a consumir azúcar. Pero cuando se te baja el azúcar en la sangre, el cuerpo tiene un mecanismo interno que va a decir, oye, Mariela, tienes que comer azúcar. Y entonces te empiezan a dar antojos por papitas y dulces, refrescos, etc. Necesitas una galleta, algo, porque como que tienes ese antojo por azúcar. ¿Por qué lo tienes? Porque el azúcar está demasiado baja. Entonces el cuerpo sabe que no puede mantener el azúcar baja por demasiado tiempo, porque también es un riesgo para el cuerpo. Entonces no le importa tus promesas o tus teorías, sino lo que el cuerpo requiere en ese momento es el azúcar. Entonces consumes carbohidratos o azúcar y te sientes, ay, me siento muy bien, pero ahora subes el azúcar demasiado otra vez, y entonces estamos en un efecto así de que sube demasiado y luego baja demasiado. Y eso es un problema, ¿verdad? Entonces eso es uno de los indicadores o síntomas principales que una persona puede ver, que dice, ¿sabes qué? El azúcar en mi sangre no está controlada, tengo que hacer algo sobre el asunto. Otros síntomas que podrías tener, y recuerda, no tienes que tener todos, podrías tener algunos y no otros, es por ejemplo la irritabilidad o el mal humor, ¿verdad? Tú has notado que a veces te podría dar, o a ti o a alguien que tú conoces, le puede dar como ese mal humor entre comidas, ¿verdad? Se pone de malas y como que es mucho más irritable la persona si no tiene suficiente comida. Entonces esa persona no puede ir 3 o 4 horas sin comida porque se le baja el azúcar en la sangre. Y eso no debe estar pasando. Tú debes de poder llevar 4, 5, 6 horas sin comer, si acaso es requerido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo debe estar quemando grasa entre comidas. Pero si no lo está haciendo y no está manteniendo el azúcar en la sangre estable, baja demasiado el azúcar y entonces causa estos síntomas. Y esos síntomas, pues básicamente tienes normalmente esos y se te antoja algo de carbohidrato. Adicionalmente, para algunas personas pueden tener un poco de ansiedad o palpitaciones, que como que se te late el corazón demasiado. Y entonces muchas veces cuando yo veo a una persona con ansiedad, la primera cosa que tengo que hacer es controlar el azúcar en la sangre. No para todos va a ser la razón o el motivo, pero esto es algo tan sencillo y tan fundamental para la salud que por aquí debemos de empezar, en vez de empezar a decir, a ver, mentalmente, si es algo mental, emocional, etcétera. Pero primero tenemos que aclarar el panorama fisiológico, o sea, el problema del cuerpo, para ver si realmente existe una ansiedad más allá. Y te tengo que decir que muchas veces yo he visto que la ansiedad se ha completamente aclarado simplemente controlando el azúcar en la sangre. Por eso digo que es un principio fundamental que debemos de comprender sobre la salud. Ahora, también a veces puedes notar que si se te baja demasiado el azúcar, ya no te puedes concentrar bien en el trabajo o en algo que estás haciendo. Igual muchas veces te dan antojos por azúcar o algún carbohidrato con ese síntoma. Entonces puedes ver que si tú tienes estos síntomas, aunque no tengas diabetes, no tengas resistencia a insulina, no tengas algún problema más grave, si tú tienes estos síntomas, tú tienes que poner atención, porque te está diciendo el cuerpo, aquí ya está desnivelada el azúcar en la sangre. Lo bueno es que no has llegado a un punto donde la situación es más grave, entonces eso está excelente. Pero todavía tenemos que hacer algo sobre el asunto antes de que nos lleve a un problema hacia el futuro. Entonces, ¿qué problemas nos podría dar si mantenemos el azúcar desnivelada a través del tiempo? La primera cosa que pasa es que seguimos con los niveles de azúcar muy altos en la sangre y luego bajan, suben y bajan, ¿verdad? Y entonces la insulina, el páncreas sigue soltando insulina
Y la insulina agarra el azúcar, se la da a la célula, a las células del cuerpo para producir energía y en algún momento las células dicen ya, yo ya basta, yo ya no necesito más. Pero la insulina dice, bueno, sí, pero aquí en la sangre hay demasiada glucosa y no lo puedo dejar en la sangre. ¿Por qué? Porque si lo dejo en la sangre es un riesgo para el sistema circulatorio mantener azúcar en la sangre porque no fluye bien la circulación, la sangre no fluye bien. Si la sangre no fluye bien a través de todo el sistema, causa otros problemas circulatorios, problemas de llevar oxígeno a cada área, de eliminar toxinas. Muchos problemas pueden ocurrir después de que el fluido de la circulación no se mantenga, ¿verdad? Entonces, en donde normalmente lo vemos primero son en los capilares, que son como los tubitos más delgados del cuerpo, ¿verdad? Tenemos las arterias, venas y los capilares. Los capilares están súper delgaditos, tan delgaditos como en las extremidades, como en los pies, las manos, los ojos, tan delgaditos que las células rojas o los glóbulos rojos tienen que doblarse a la mitad para pasar a través de ahí y formarse en línea singular. Impresionante, para llevar oxígeno a esa área. Entonces no podemos tener demasiada glucosa o demasiada azúcar en la sangre. Entonces la insulina dice, bueno, yo no puedo dejar el azúcar en la sangre aquí, es un riesgo para el cuerpo, entonces ¿qué voy a hacer con esta glucosa? Lo que hace es que lo convierte a grasa y luego lo almacena para después. Y ahí es donde una persona podría empezar a engordar, especialmente en la parte de medio, pero podría engordar en diferentes áreas, porque hay demasiada presencia de insulina. Las células ya no requieren esta glucosa, ya están saturados, resisten la insulina y eso se le llama la resistencia a la insulina, que es un paso antes de diabetes, ¿verdad? Entonces, la insulina convierte la glucosa a grasa, pero el paso intermedio, antes de convertirlo a grasa para almacenarlo, es un triglicérido. Entonces, muchas veces una persona puede venir hacia mí y me dice, oye, ¿qué puedo hacer con los triglicéridos? Los tengo altos. Casi siempre, muchas veces cuando yo veo los triglicéridos altos, quiere decir que esa persona está consumiendo demasiados carbohidratos en la dieta. Entonces, bueno, lo convierte. Entonces el remedio es bajar la cantidad de carbohidratos en total que consumimos a través del día. Pero lo que hace es la insulina empieza a almacenar la grasa. Pero ahora tenemos otro ciclo vicioso que pasa cuando empiezas a almacenar grasa. Cuando empiezas a almacenar grasa, las células de grasa empiezan a producir estrógeno y el estrógeno hace que retengas grasa. Entonces hay un ciclo vicioso ahí que está pasando que empieza a afectar las hormonas general de una persona. Entonces empiezas a tener demasiada presencia de estrógeno en el cuerpo y para las mujeres empiezas a ver que como que se les cae el pelo aquí, principalmente aquí, que empieza posiblemente también a afectar la tiroide. Pero básicamente es problema de demasiado estrógeno, demasiada grasa, pero el fundamento es demasiada presencia de insulina. Recuerda que la insulina es una hormona y entonces la hormona, cualquier hormona va a estar afectando otras hormonas porque todo es un balance. Entonces si estamos soltando demasiada de una hormona, otras cosas van a ser afectadas. En este caso ya tenemos almacenada la grasa está produciendo estrógeno y el estrógeno está reteniendo grasa y entonces ahí tenemos ese ciclo vicioso. En los hombres vas a ver que tienen como más pecho, ¿sabes? En inglés se les dice man boobs, ¿verdad? Es como más pecho, en donde se le ve como un indicador de demasiado estrógeno en el cuerpo. Y eso te quiere decir básicamente que tienes demasiada presencia de insulina en el cuerpo, ya estás reteniendo grasa y las células están resistiendo la insulina y lo estás almacenando y las hormonas empiezan a desnivelar. En las mujeres también se puede ver una cosa que en inglés se dice PCOS, que es Polycystic Ovarian Syndrome, o es el síndrome de, no sé cómo se dice en español, perdón, pero lo pongo en la descripción. Es demasiados quistes, ¿verdad? Que se producen en los ovarios. Y a veces también puedes ver que la persona tiene demasiado pelo, la mujer tiene demasiado pelo en la cara
Y eso es porque ya se está produciendo demasiada testosterona, demasiada imbalance en las hormonas, ¿verdad? Y también un poco de pérdida de pelo aquí. Pero todo esto está derivado de un problema de la insulina y el azúcar en la sangre. Por eso este principio es tan importante comprender para la salud a largo plazo. Ahora, si no lo controlamos en ese punto o antes, cuando tenemos estos síntomas o cuando ya tenemos la resistencia de la insulina en las células, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el siguiente paso es diabetes, ¿verdad? Entonces el páncreas, con diabetes, el páncreas ya se empieza a agotar tanto que dice, ya no puedo producir suficiente insulina. Ya no suelta suficiente insulina en comparación al azúcar que la persona está consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente vas y te diagnostican con diabetes, tienes estos síntomas, empiezas a engordar más, te sientes muy mal, te diagnostican con diabetes y luego el tratamiento convencional para un diabético es que te enseñan cómo inyectarte con insulina para calcular cuánta insulina necesitas de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que estás consumiendo. Pero un remedio más sencillo sería entrenar a la persona a disminuir la cantidad de carbohidratos que está consumiendo para que no requiera tanta insulina y tratar de reparar el páncreas lo más que se pueda. Entonces, lo que pasa con una persona cuando se empieza a inyectar con la insulina es que esa persona empieza a engordar más, porque la insulina causa eso, causa que, ¿cómo se dice?, que retengas más grasa, ¿verdad? Entonces la persona está más cansada, empieza a engordar más y no lo está llevando a un lugar bueno a largo plazo. Entonces, una cosa muy importante para la gente que quiere adelgazar es que saber que si tú, lo más que tienes que saber, este principio es muy fundamental, es que la presencia de insulina en la sangre evita, previene, bloquea la habilidad de que el cuerpo queme grasa entre comidas o que queme grasa para energía. Entonces, si tú quieres quemar grasa o llegar a un peso ideal para tu cuerpo, lo que quieres hacer es evitar la presencia de insulina constante en el cuerpo, en la sangre. ¿Cómo evitas la presencia de insulina? Evitando la estimulación de aquella a través de bajar el consumo de carbohidratos en total. Eso es muy importante para la circulación en general, para las células, para mantener un peso ideal, para evitar estos síntomas. Y eso es una cosa, bueno, déjame continuar solamente con el punto de diabetes. Con diabetes, como ya mencioné, tenemos demasiada presencia de insulina porque la estamos inyectando, no te deja accesar la grasa entre comidas, empiezas a almacenar más grasa y además de eso, porque no estás controlando los carbohidratos, el sistema circulatorio está teniendo muchos problemas. ¿Y cuáles son las complicaciones principales que vemos con un diabético? Vemos que la circulación de los pies, vemos neuropatía o alguna infección en los pies. ¿Por qué? Porque los capilares ya no están obteniendo la circulación, el oxígeno, etcétera, que requieren. También vemos problemas de visión en donde empeora la visión de la persona. Estas son las complicaciones principales, además de que el corazón empieza también a tener problemas. Esas complicaciones son problemas circulatorios que previenen de demasiada glucosa, demasiada azúcar en la sangre y también demasiada insulina presente a través del día. Ahora la estamos inyectando. Entonces recuerda que lo que queremos hacer aquí es evitar todo ese escenario a largo plazo, controlando el azúcar en la sangre, ¿verdad? Entonces, cuando tú estés seleccionando una dieta, cualquier tipo de dieta, que tú digas esto suena bien o lo otro y lo empiezas a aplicar, lo que tú quieres buscar es, ¿se me están quitando estos síntomas o están empeorando estos síntomas, verdad? Porque si tú eliges una dieta en donde esto se te quita y tu cuerpo puede empezar a quemar grasa, entrenas a las células a quemar grasa en vez de que sean dependientes en la glucosa, y se te quitan estos síntomas, ya no tienes antojos entre comidas, ya no tienes antojos por azúcar en la noche, no te pones de malas entre comidas, no tienes ansiedad, irritabilidad, todo eso se te está quitando, ya sabes que estás yendo hacia una dirección correcta. Eso es lo que queremos entrenar al cuerpo para que mantenga un buen estado de energía a través de todo el día, ¿verdad? Queremos que nuestra energía sea estable, que nuestro humor sea bueno, que podamos dormir bien en la noche, que el cuerpo se pueda seguir reparando. Y entonces, si no tienes diabetes, no tienes resistencia a la insulina, no tienes problemas hormonales, pues ahora nada más es aplicar
aclarar estos síntomas para que te lleve para que no se empeore la situación. Y aunque seas diabético o tengas resistencia a la insulina, la mayoría de las personas están en algún lugar en esa escala y tenemos que controlar el azúcar en la sangre. Entonces, lo principal es, la siguiente pregunta que normalmente me hacen es, bueno, ¿cuántos carbohidratos son demasiados? Porque no quiere decir que todos los carbohidratos son malos, solamente tenemos que saber cuáles carbohidratos debemos de consumir, en cuáles cantidades y cuándo, ¿verdad? Eso es lo que en los episodios en el futuro te voy a estar explicando. Pero ahorita solamente te explico para darte un panorama en general. Que hay un libro que se llama en inglés Life Without Bread, que es La vida sin pan, y en donde hicieron unos estudios técnicos con seres humanos para ver cuántos carbohidratos puede sostener un cuerpo saludable. Y para un cuerpo saludable, que en realidad la mayoría de nosotros ya no lo tenemos tan saludable, pero para un cuerpo saludable esa cantidad son aproximadamente 72 gramos de carbohidratos. Ahora, eso puede bajar o subir un poco dependiendo de las metas que tienes para tu salud, o puede bajar también dependiendo en qué tan severo está tu cuerpo ya en cualquier condición de malestar, ¿verdad? Pero tomando esa base, aproximadamente 60, 70 carbohidratos diarios, nada más para darte una idea, un plátano tiene 29 gramos de carbohidratos. Entonces, si tú consumes 2 plátanos en un licuado en la mañana, ya casi son 60 gramos de carbohidratos solamente en el desayuno. Y luego si consumes un jugo de naranja, arroz, tortillas, etc., es muy fácil pasarte en la cantidad de carbohidratos que debemos estar consumiendo. Ahora, obviamente una pregunta que aquí me empiezan a hacer igual es, bueno, ¿cómo calculo los carbohidratos? ¿Cuántos carbohidratos tienen las comidas? Y bueno, eso es otro episodio que también voy a hacer para compartirte y entrenarte en cómo hacer ese cálculo específicamente. Por ahorita, lo que más quiero que comprendas es este principio fundamental sobre la salud, y eso es el azúcar en la sangre, evitar la presencia de insulina constante en la sangre. ¿Para qué? Para que puedas quemar grasa entre comidas, para que tu circulación sea muy buena, para prevenir estos bajones en azúcar, evitando también los altos en azúcar también, bajando el total de carbohidratos que estamos consumiendo a través del día. Esto nos va a llevar a mucha energía a través del día, vamos a mantener nuestro cuerpo en buen estado de reparación, y eso es lo que queremos para vivir una vida larga y con mucha vitalidad. Bueno, muchas gracias por estar aquí, espero que esto se te haya hecho útil. Y si tú conoces a una persona que podría beneficiar de esta información, por favor compártela, porque como te comento, este es un punto de mucha confusión para muchas personas, y es un punto que cuando lo explico les ayuda a aclarar muchas cosas para su salud. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.